Fiesta. An HTTPS Side Channel Party. José Selby. En los últimos años, varios ataques que explotan problemas de canal lateral en tráfico TLS han sido lanzados con el objetivo de extraer información protegida por HTTPS. Crime, Breach y Time son claros ejemplos de esos ataques. Al ser reconocidos, la mayoría de los sitios de Internet han tomado medidas para protegerse de ellos. Desafortunadamente, esto no es suficiente, ya que el tráfico HTTPS tiene otros canales laterales que podrían ser explotados de manera similar. José Selby ha estado trabajando en la industria de la seguridad durante los últimos 13 años. También es instructor de comunidad del Instituto SANS en cursos de pruebas de penetración y orador regular en conferencias de seguridad. Hola, buenas a todos. Bueno, como ya me han presentado, mi nombre es José Selby. Vamos a hablar de, os voy a contar cómo empezó todo esto. Empezó haciendo un trabajo y trabajo, casi toda mi vida he hecho penetration testing, me he dedicado a ver vulnerabilidad de software, de productos, y ahora en este momento trabajo en Prosegur, que no solamente tenemos furgones y tíos cachas, como podéis ver, tenemos también gente en ciberseguridad. Entonces, yo, como habréis notado ya, no soy de por aquí, soy de una ciudad que se llama Valencia, en España, en la costa del Mediterráneo, que es una ciudad que a mí me encanta y os invito a venir cuando queráis. Y os digo esto para que tengáis en cuenta dos cosas. La primera es que en mi ciudad nos gusta quemar cosas. Entonces, esto es de unas fiestas que hacen en mi ciudad una vez al año, y básicamente hacemos unos muñecotes de cartón piedra que, como veis, son de altos como un edificio, hacemos un concurso a ver quién es el mejor y luego les pegamos fuego a todos. Así somos, así que mantened alejados de mí cerillas, mecheros. Y la segunda cosa que tenemos por favor, tened en cuenta, es que, aunque probablemente lo sepáis ya, para mí eso es cogerse un ciego guapo. Esa es la pija de las Spice Girls. Esta es Doña Concha, que mi suegra se llama Concha. Y mi favorito, esto es un pete. Así que si digo alguna cosa de estas, no es que yo sea un pervertido, o por lo menos no lo quiero demostrar aquí, es que me salen así, ¿vale? Entonces, perdón. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues os cuento la historieta. Yo estaba trabajando y me dedicaba, como os decía, a romper cosas, y nos mandaron a un compañero y a mí a una ciudad de algún sitio del mundo, que no voy a mencionar, en la que casi todo el mundo conducía más rápido que yo, como podéis ver. Y pues nada, fuimos allí, nos mandaron un cliente y nos dijeron, vale, pues tenéis que auditar esto. Y esto estaba compuesto de varias partes, y había un cacharro físico, había una aplicación web, y una serie de piezas. Entonces, de entre esas piezas, había una aplicación web que parecía que se sincronizaba con una base de datos y leía usuarios, y tenía una pinta más o menos así. No os enseño la de verdad, evidentemente. Me he hecho una para enseñároslo. Entonces, esta aplicación a mí me llamó la atención. Bueno, era una parte de la aplicación que tenía un buscador de usuarios, y a mí me llamó la atención porque tenía un buscador que era, riquísimo. Podías buscar, por ejemplo, teléfono que empiece por esta cadena, teléfono que contenga esta cadena, nombre que contenga esta letra. Yo no sé para qué querían un buscador tan rico, digamos, pero lo tenían. Y entonces todo esto, al ver esto, me vino a la cabeza algunas charlas que había visto en su momento sobre crime, sobre breach, y pensé, a lo mejor aquí se puede rascar algo con eso. Entonces, empecé a mirar a ver si ahí podía haber algún side channel. Supongo que, como ya sabéis, los side channels
hay un ejemplo que ponen siempre, que supongo que lo habéis oído, que es el de las pizzas y el pentágono. Yo no soy muy de pizzas y tampoco muy de pentágono, entonces os he traído un ejemplo de los side channels que como que me quedaba como más cercano, ¿no? Entonces, imaginad que tenemos ahí un político y entonces el político, el día N, tiene su cochecito modesto y su casa modesta. Y el día N-1 tiene su cochecito modesto y su casa modesta. Y el día N+2, él, o bueno, en España sería su mujer, para no ser tan descarados, pero tiene su cochecito y su casa, y un deportivo, y una casa en la playa, y un castillo en Escocia, y un jet privado. O sea, tiene de todo. Entonces, claro, aquí nadie ha visto el sobre con el dinero, ¿verdad? No lo ha visto nadie, pero está claro que viéndolo todo algo ha pasado. Entonces, bueno, los side channels son un poco así. Tú no ves la acción, pero viendo pues, el entorno, pues puedes ser capaz de deducir en algunos casos qué es lo que ha pasado. ¿Vale? En esto del tráfico web, HTTPS, pues básicamente ya sabéis todos que lo que tenemos es esto. Tú pones en el navegador un nombre, eso hace una petición DNS, tu navegador ya sabe cuál es la IP, hace una primera conexión y se trae el HTML de la página y luego coge todos los recursos que necesita para mostrar esa página, scripts, imágenes, CSS, y hace sucesivas conexiones, se las trae todas y entonces te las muestra. ¿Vale? Y así más o menos es como funciona el tráfico web. Esto toda la vida nos han dicho que si esto va dentro de HTTPS, no podemos saber lo que hay ahí y no se puede tocar y, bueno, es parcialmente verdad. Esto es más o menos lo que se ve. Si esto que os he contado antes, abrimos un sniffer y lo vemos. Entonces, es verdad que el tráfico que está cifrado, salvo que hagamos otro tipo de ataques, pues no se puede, yo no puedo coger un paquete de ahí y saber lo que pone dentro, pero viendo esta captura sí que podemos saber cosas. Podemos ver viendo la petición DNS a qué host ha querido conectar. Podemos ver el certificado. Podemos ver, como sabemos a qué IP ha devuelto la petición DNS, podemos ver qué conexión iba a ese host. Y podemos ver el tamaño de los paquetes que van y vuelven. En HTTPS veis que primero hace el handshake y luego se envía application data. Y eso, el hecho de que eso sea el handshake y lo de abajo sea application data, eso no está cifrado. Eso es un byte que empieza por un número y si empieza por este número, esto es application data. Y entonces este hecho de que tú puedas ver los paquetes, veas en qué sentido van y veas cuánto ocupan, eso ya puede ser un side channel y no soy a la primera persona que se le ocurre. Esto se ha utilizado ya. Por lo menos yo las veces que lo había visto utilizar antes, lo había visto siempre utilizando temas de compresión, ¿vale? La compresión supongo que sabemos todos que consiste básicamente en tener un mensaje grande y lo queremos hacer pequeño. Pero hay varias maneras de hacer esto. La mayoría de los medios que nosotros utilizamos para comprimir son lo que se llaman compresión adaptativa, o por lo menos yo siempre he visto ese nombre. ¿Y eso en qué consiste? En que la decisión de, digamos, qué trozos acorto, digamos, si por ejemplo imaginamos que estamos en un algoritmo que recodifica una cadena larga en una corta y coge las largas que más se repiten y la codifica por cadenas cortitas, ¿no? Y así comprimimos. Pues si lo hacemos así, entonces ¿qué es lo que ocurre? Pues que si nosotros somos capaces, en ese mensaje comprimido que luego va a ir cifrado, hay un secreto, y nosotros como somos capaces de introducir algún mensaje que se va a comprimir junto con ese secreto, cambiando y probando letras, la A, la B, la C, cuando acertemos al comprimir, el resultado va a ser más pequeño que cuando al comprimir hayamos fallado. Y entonces haciendo algo como esto, bueno, ahí lo podéis ver que he hecho un gzip y miro el tamaño y podéis ver que cuando vas acertando, pues el tamaño es igual y cuando fallas, pues el tamaño es más grande. Entonces esto era la base de ataques como Crime, como Breach.
había, bueno, la diferencia, digamos, o la principal diferencia que veía yo es que Crime lo que hacía era, digamos, explotaba este side channel en los paquetes que iban del navegador al servidor y entonces lo que hacía era sacar la cookie de sesión. Y además no importaba que el servidor no tuviera ninguna funcionalidad. Tú le metías token igual, lo que sea, como parámetro y aunque luego la aplicación no hiciera nada con ese parámetro, daba igual porque el paquete ya había salido, ya se había comprimido y ya estaba en la red y tú ya mirabas el tamaño. Crime lo hacía, Bridge lo hacía al revés, al venir el paquete de vuelta. Entonces, hacía lo mismo, pero necesitaba que la aplicación tuviera alguna funcionalidad que reflejara el contenido para que viniera en la respuesta la información que controlabas tú. Entonces, claro, esta página que yo os comentaba, cuando yo fui a verlo, Crime, Bridge, eran ya ataques que ya se habían publicado y lo que hacía la gente era que desactivaba la compresión. Entonces, al desactivar la compresión, pues no se podía hacer. Pero yo me di cuenta de una cosa. Decir, vale, ¿y qué pasa si yo en esta aplicación que os he enseñado antes lanzo una búsqueda y la búsqueda no devuelve nada? Y me devuelve un paquete de 100K. Y luego hago otra búsqueda y esa búsqueda sí que me devuelve resultados. Me devuelve 200K. Porque me devuelve los resultados. Entonces dices, bueno, aquí no hay compresión, pero si yo encuentro una web que tiene esta funcionalidad y yo puedo buscar carácter a carácter, como hacía Crime o como hacía Bridge, pues puedo hacer algo parecido, ¿no? Esa es más o menos la idea que tuve. Además, pasa una cosa, y es que estos campos de estos buscadores, yo no he encontrado ninguno, creo casi ninguno, que tenga protección contra CSRF. Porque como no puedes hacer ninguna acción que lees y lo que lees no lo puedes ver en la red y tal, pues no se molestan en ponérsela. Entonces, con todo eso dije, vale, pues voy a hacer una prueba. Voy a hacerme alguna prueba así rápida y por ejemplo, puedes probar a decir, vale, pues voy a probar esta palabra con la F, me devuelve 100K. Con la G, me devuelve 100K. Con la H, me devuelve 200K. Con la I, me devuelve 100K. Entonces, si vosotros veis en la red, sabéis que habéis probado F, G, H, I y os ha devuelto 100, 100, 200 y 100 y solamente estáis viendo la red, ¿cuál es el bueno? ¿Cuál es el que existe? La H, ¿verdad? Entonces hice, como ya sabéis, bueno, no sé si a vosotros pasa, a mí siempre me ha pasado, que cuando vas a hacer un pentest, siempre vas con el tiempo muy justo, pegado al culo, que decimos. Y entonces hice algo muy rápido. Hice un script en PHP que le pasabas un sleep con la cantidad de segundos y luego hacía un redirect para probar. Y hice un HTML que iba haciendo un sleep que iba aumentando de un segundo a segundo y iba haciendo la prueba de los caracteres. Entonces le hice al cliente una prueba, se lo enseñé, abrí el Wireshark, le enseñé, mira, es esta. Le añadí una letra más, le hice 2 o 3 pruebas y el cliente con eso se quedó contento. Y cogí y dije, vale, pues yo esto me lo guardo y en algún momento cuando tenga tiempo libre me voy a hacer una herramienta para esto, porque si me lo encuentro en más sitios, pues no me gustaría tener una herramienta. Y bueno, pasó el tiempo, salió en algunos otros clientes, me di cuenta que había más clientes que tenían cosas de estas de las que yo pensaba y que tenían buscadores de este tipo. Y bueno, se quedó ahí. Esto que os he contado fue principios de 2015 y el año pasado, en verano más o menos, vi esta charla. Entonces, esta charla, este señor, Nathaniel Hellerter, no sé pronunciarlo bien, básicamente hablaba de lo mismo. Hacía una búsqueda y luego lo que hacía él era, en vez de mirando por la red del tamaño, lo que miraba era cuánto tardaba en cargar la página. Que bueno, cuanto más grande es la respuesta, pues más tarda en cargar. Entonces, más o menos lo puedes ver también. Y él hacía un ejemplo con Gmail, pero con la versión HTML de Gmail. Pero me puse a buscar y no encontré que hubiera publicado ninguna herramienta, así que estábamos en las mismas. Yo seguía queriendo tener alguna herramienta para hacerlo. Entonces, pues cuando saqué un rato, me hice esta herramienta que la llamé
Bueno, la llamé fiesta, como podéis imaginar, la quería llamar fiesta, así que me inventé lo que significaba y la llamé For Information Exposed via Site Transmitted Attack. Que no sé cuántas veces cogí y le puse fucking information exposed y luego decía, no. Fucking no, que es demasiado... ¿O qué? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Fucking o form? ¿Fucking? ¿En serio? Les digo a las de relaciones públicas que es culpa vuestra, ¿eh? ¿Le ponemos fucking? Bueno. Si la eco lo dice... Luego pongo el commit. Bueno, pues fucking information exposed via Site Transmitted Attack. Lo que es una herramienta escrita en Python que colgaré ahí. Ahora de momento está en un repositorio privado, pero ahora, pues hoy, mañana lo publicaré. Y entonces es una herramienta en Python que básicamente lo que hace, tiene como varios componentes y entonces de alguna manera tienes que forzar al navegador a que ejecute un JavaScript. Yo para el ejemplo pues tengo un servidor web y le pones en la URL y se conecta, pero podrías inyectarlo cuando él visita alguna página que esté por HTTP y que puedas meter ahí JavaScript. Y entonces ese JavaScript que corre lo que hace es hacer peticiones a la página, digamos, víctima también, haciéndolas pasar. Ahí tienes que estar en medio de la red, evidentemente, y entonces rediriges esas conexiones, a un proxy, que ese proxy no hace nada, no toca los paquetes SSL. Lo único que hace es contar cuántos bytes están transmitiéndose. Y esa información se la pasa, digamos, a la consola, que es como el cerebrito, que más o menos le dice, vale, pues si me has devuelto todo esto, yo sé que esta es la letra buena, y entonces le dice al C-Server, vale, pues esta es la buena, ahora pruébame estas otras. Y entonces eso se pasa ahí un ratito haciéndole hacer conexiones al servidor. Y esto se configura, una de las cosas que no quería hacer yo era tener que escribir código cada vez que quisiera algo. Entonces me hice un fichero de configuración que más o menos le podías ahí poner, por ejemplo, control, img. Y esto es que ese JavaScript lo que hace es crear imágenes y las imágenes fuerzan las conexiones. Y bueno, hay otras opciones. El Oracle, que es la manera en la que yo estoy viendo, pues response, estoy viendo el tamaño de las respuestas. Action, relay, estoy redirigiendo esas conexiones. Luego veremos por qué esto es así, porque hay otras maneras de hacerlo, ¿vale? Entonces, en este caso, bueno, en la URL le pones la URL, digamos, con la función de search y un carácter que ahí es donde va metiendo las búsquedas. Y en este caso lo que estamos haciendo es buscar, no sé si habéis visto el ejemplo de la captura que ponía antes, que es una especie de agenda con la que he puesto el nombre y dirección de algunas amigas y tal. Buscas un nombre, el término es el término fijo que busca y luego intenta buscar con ese charset, probar 0, 1, 2. Entonces, en este caso, por ejemplo, intentaría buscar el teléfono de la tal Johansson esta. Y esto es lo que os voy a enseñar. Os lo enseño. A ver. Bueno. Vamos a ponerle el cursos, aunque sea para la primera. Vale. Esta es la página, esa, donde vamos a sacar el teléfono de la tal Johansson. Y esta es la página que, digamos, donde se van a ver las conexiones. Y yo no sé vosotros, pero yo no sé hacer estas cosas sin música, así que vamos a poner algo de música, ¿no? Fiesta. An HTTPS Side Channel Party. José Selvi. En los últimos años, varios ataques que explotan problemas de canal lateral en tráfico TLS han sido lanzados con el objetivo de extraer información protegida por HTTPS. Crime, Breach y Time son claros ejemplos de esos ataques. Al ser reconocidos, la mayoría de los sitios de Internet han tomado medidas para protegerse de ellos. Desafortunadamente, esto no es suficiente, ya que el tráfico HTTPS tiene otros canales laterales que podrían ser explotados de manera similar. José Selvi ha estado trabajando en la industria de la seguridad durante los últimos 13 años. También es instructor de comunidad del Instituto SANS en cursos de pruebas de penetración y orador regular en conferencias de seguridad. Hola, buenas a todos.
Bueno, como ya me han presentado, mi nombre es José Selvi. Vamos a hablar bueno, os voy a contar cómo empezó todo esto. Empezó haciendo un trabajo y bueno, casi toda mi vida he hecho penetration testing, me he dedicado a ver vulnerabilidad pues de software, de productos, y ahora en este momento pues trabajo en Prosegur, que no solamente tenemos furgones y tíos cachas, como podéis ver, tenemos también pues gente en ciberseguridad. Entonces, yo, como habréis notado ya, no soy de por aquí, soy de una ciudad que se llama Valencia, en España, en la costa del Mediterráneo, que es una ciudad que a mí me encanta y os invito a venir cuando queráis. Y os digo esto para que tengáis en cuenta dos cosas. La primera es que en mi ciudad nos gusta quemar cosas. Entonces, esto es de unas fiestas que hacen en mi ciudad una vez al año, y básicamente hacemos unos muñecotes de cartón piedra que, como veis, son de altos como un edificio. Hacemos un concurso a ver quién es el mejor y luego les pegamos fuego a todos. Así somos, así que mantened alejados de mí cerillas, mecheros. Y la segunda cosa que tenemos por favor, tened en cuenta, es que, aunque probablemente lo sepáis ya, para mí eso es cogerse un ciego guapo. Esa es la pija de las Spice Girls. Esta es Doña Concha, que mi suegra se llama Concha. Y mi favorito, esto es un pete. Así que si digo alguna cosa de estas, no es que yo sea un pervertido, o por lo menos no lo quiero demostrar aquí, es que me salen así, ¿vale? Entonces, perdón. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues os cuento la historieta. Yo estaba trabajando y me dedicaba, como os decía, a romper cosas, y nos mandaron a un compañero y a mí a una ciudad de algún sitio del mundo, que no voy a mencionar, en la que casi todo el mundo conducía más rápido que yo, como podéis ver. Y pues nada, fuimos allí, nos mandaron un cliente y nos dijeron, vale, pues tenéis que auditar esto. Y esto estaba compuesto de varias partes, y había un cacharro físico, había una aplicación web, y una serie de piezas. Entonces, de entre esas piezas, había una aplicación web que parecía que se sincronizaba con una base de datos y leía usuarios, y tenía una pinta más o menos así. No os enseño la de verdad, evidentemente. Me he hecho una para enseñároslo. Entonces, esta aplicación a mí me llamó la atención. Bueno, era una parte de antes hemos ido a por el teléfono de una persona. Lo vamos a dejar corriendo y vamos a seguir la charla. Y luego ya veremos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un time luego para ver cuánto le ha costado. Vamos a poner... no vamos a ponerle esta vez que salga en el Courses, para que luego poder hacer scroll más fácilmente. Y lo vamos a dejar por ahí. Y le damos aquí. Vale, ya se queda por ahí. A ver si empieza. Vale, esto los errores estos que salen los saben porque a veces, digamos que se mezclan paquetes, y tengo varias heurísticas que calculan si lo que ha capturado la red tiene sentido. Y si no tiene sentido, lo que hace es decir, espérate, deja que salga todo lo del buffer y volvemos a empezar. Y entonces vuelve a empezar desde el último punto a salvo, digamos, y por eso dice que está unos segundos ahí durmiendo y tal. Entonces no sé si ahora empezará a salir algo. ¿Debería empezar a salir algo? Vale, ¿veis? Empieza a detectar que arroba y algo más, pues ya detecta unos cuantos caracteres. Ahí cogerá el último y empezará a seguir de ahí, digamos que los saca todos, va sacándolos todos los correos en teoría. ¿Vale? ¿Veis ahí Z, O? Pues vámonos a seguir con la presentación y luego nos volvemos aquí a ver qué ha hecho. A ver si me deja bien o me deja mal. Bueno, hubo varias cosas que me preguntaron, porque esto yo al principio pues lo compartí, cuando lo estuve sacando lo compartí con algunas personas de confianza, y hubo una persona que me preguntó, ¿y qué pasa con CORS? ¿Estás con imágenes y tal, con JavaScript trayéndote? Y yo no estaba muy seguro si cargar imágenes ahí afectaba a CORS para algo,
pero la verdad es que, aunque en vez de imágenes usara otra manera de traer la conexión y CORS pudiera afectar, digamos, hubiera alguna limitación en ese sentido, en realidad no hay ninguna limitación, porque aunque CORS lo bloquee cuando llega el navegador, CORS es una medida del navegador. Aunque al llegar la respuesta el navegador lo bloquee, el tráfico ya pasa por la red. Con lo cual yo ya lo he capturado y a mí el navegador que haga lo que quiera. Otra de las cosas que me encontré es que hay páginas, o sea, el ejemplo este que has visto, la página tú haces la búsqueda y te devuelve los datos en la misma página. Entonces tú puedes hacer cosas como traértelo como una imagen, porque ya vienen los datos, ¿vale? Una cosa que me encontré es que, claro, la mayoría de páginas ahora lo que hacen es que se traen el HTML y ese HTML hace una conexión, se trae un JSON con los datos y entonces ya los pinta. Entonces, claro, si eso lo metes dentro de una imagen, ahí no hay datos, porque necesitas que se renderice, digamos, esa página para que haga la conexión y se lo traiga. Y entonces ahí, pues, yo vi dos alternativas. Una, si se puede hacer, es usar iframes, porque ahí ya sí que se renderiza, pero la página pues no tiene que tener protección para que no lo metas dentro de iframes. O abrir una ventanita pequeña en algún sitio y esconderla de alguna manera, ¿vale? Otra que fue algo más complicada es cuando me encontré con que hay páginas, sobre todo la de los principales, digamos, empresas que te ofrecen servicios en Internet, usan ya HTTP2. Entonces, HTTP2 tiene una cosa que es un poco, digamos, toca un poco las narices, ¿vale? Porque de la otra manera, la herramienta tiene, aunque en la primera conexión no se traigan los datos, a la herramienta le he puesto opciones para decir, vale, pues tráete la tercera conexión, que es en la que yo sé que te traes. O tráete la tercera cuya request era más grande de X, que es lo que puede tener más pinta de ser una petición con la cadena de la búsqueda, ¿vale? Una serie de opciones que se pueden... Bueno, HTTP2 en general, pero lo que pasa es que la mayoría de páginas y de navegadores solo lo implementan en HTTPS. Pero el protocolo yo creo que en general es HTTP2. Es el nombre. Bueno, el caso con HTTP2 es que para hacerlo más eficiente, el navegador lo que hace es conectarse, traerse el HTML y cuando se va a traer todas estas fotos, imágenes y todo esto que hace, lo que hace es que las pide todas de golpe. Etiqueta cada una de esas peticiones con un numerito, stream número, no sé, 10, 11. Y entonces cuando le viene la respuesta viene también etiquetada, stream número 10, entonces tú ya sabes cuál es. Entonces, esto tiene la ventaja de que las cosas que están enseguida y te las devuelven, pues llegan antes que las otras. Y entonces no tienes que estar esperando, es mucho más rápido y mucho más jodido para lo nuestro. Entonces yo estuve pensando de, claro, si esto es así, yo cómo sé qué paquete de vuelta... Bueno, yo veo las peticiones y yo sé que es la tercera. Pero ¿cómo sé qué paquetes de vuelta corresponden a la tercera petición cuando es HTTP2? Y entonces se me ocurrió una cosa y dije, vale, pues lo que hay que decir es que despacito, ¿no? Como dice la canción, pasito a pasito. Y entonces se me ocurrió esto. Digo, vale, está claro que la página se va a traer, la primera conexión se va a traer el código HTML. Y cuando vaya a pedir las siguientes peticiones, él lo va a hacer, pero entonces yo lo que voy a hacer es, voy a dejar pasar la primera y las otras las paro. ¿Puedo hacerlo? Puedo hacerlo porque precisamente HTTP2 lo han diseñado para que sea asíncrono. Entonces, no están sincronizadas las peticiones con las respuestas. Yo puedo parar esos paquetes, volverlos a dejar pasar dentro de varios segundos y nadie se entera de nada. Bueno, sí, que irá más lento, pero nadie se entera de nada. Entonces, cuando me vuelven las respuestas de esa primera conexión, yo dejo pasar la segunda. Y cuando me vuelven las respuestas de esa segunda conexión, yo dejo pasar la tercera. Y entonces estoy multiplexando, si existe la palabra, la multiplexación que hace HTTP2, con lo cual ya puedo otra vez decirle a la herramienta, cógeme la segunda, que es la petición JSON. ¿Vale?
Esto es un ejemplillo que es un poco visual. Lo que veis aquí es cómo funcionaría en un HTTP1. Está un poco ralentizado para que se vea, porque si no carga rápido. Y entonces, con HTTP1 utiliza varias conexiones. Pues creo que el Firefox usaba 4 o algo de eso. Y se las va trayendo, veis que las va trayendo como a trocitos. Y el HTTP2 se las trae como... O sea, hace todas las peticiones y le van llegando. Veis que a veces le llegan las del final, otras las del principio. Y esto de aquí es HTTP2, pero haciéndolo pasar por la herramienta, por Fiesta, con la opción de desmultiplexa. No la he puesto por defecto, la puedes poner en el fichero de configuración, no la he puesto por defecto porque si no la tienes que usar, ¿para qué? Lo que hace es hacer que vaya más lento. Pero veis que va 1 a 1. ¿Lo veis que va 1 a 1? Porque está haciendo eso. Para todas las conexiones esas que veis arriba, las ha parado, de hecho ahora pasa tú, y cuando me llega la respuesta ahora pasa tú, y así. Para poder tener claro qué respuesta corresponde a cada petición. Entonces, cuando tenía ya esta herramienta, dije, vale, pues esto me gustaría, no sé, contarlo en algún sitio, en una conferencia, me apetece venir a Argentina, pues vamos a mandarlo a ver. Y entonces estuve mirando, pero claro, dicen, no voy a contar las páginas de los clientes que eran vulnerables, porque está un poco feo, se podrían enfadar. Entonces digo, pues bueno, pues voy a buscar páginas de Internet, a ver. Y entonces cogí páginas conocidas y dije, pues voy a probar. Y estuve probando con algunas y el resultado fue muy decepcionante. Mucho. Porque resulta que muchas de estas páginas meten, por ejemplo, hay muchas que usan mucho código JavaScript y lo que hacen es que cada vez que tú haces una petición, el JavaScript que te devuelven está como ofuscado. Y además, al estar ofuscado, los nombres de los parámetros y todo los cambian en tiempo real. Entonces, claro, el tamaño está cambiando todo el rato. Entonces, tú haces la misma petición 10 veces y te devuelve 10 tamaños diferentes. Y a veces esa diferencia de tamaño es más grande que las respuestas que te vienen. Entonces, era como esto no va a funcionar. Entonces, bueno, para ser honestos, de las páginas que miré hubo una de todas las que miré, digamos, de las conocidas, de las súper conocidas, que sí que lo tenía. Y era HackerOne. Entonces, cuando tú buscabas entre las vulnerabilidades que tú habías reportado de HackerOne, pues eso hacía una petición a un JSON y se lo traía. Y además pasaba una cosa, la mayoría de páginas que siguen este modelo, esta petición, digamos, que se trae el JSON con los datos, tiene un token. La página genera un token, digamos. El servidor te devuelve un token y esa petición JSON se hace con el token. Entonces tú no puedes directamente utilizar esa petición para hacer este ataque que estamos viendo. En este caso no tiene token. O sea, tú puedes hacer esta petición y esa petición te devuelve el resultado de la búsqueda. Si ahí le envías las cookies y todo esto. Entonces tú, obligando a hacerle esta petición al navegador, pues puedes hacer lo mismo que hemos visto, que os he enseñado, lo mismo, exactamente lo mismo. Y entonces puedes poner ahí, pues yo estuve haciendo pruebas y puedes poner un diccionario, que la herramienta permite poner diccionario, pues con nombres de webs, de empresas que tienen bounties, tipos de vulnerabilidades, y entonces lo lanzas y te va a encontrar esa persona a la que tú le estás haciendo man in the middle, a quién ha reportado y qué tipo de vulnerabilidades ha reportado. Si te sabes los hosts o te vas al scope de esa empresa y copias y pegas los hosts que están en el alcance, pues acabarás sabiendo qué página es la que tenía el fallo. Y bueno, no es que puedas leer todo lo que dicen, pero si pones palabras que hayan dejado puestas en los tickets, pues a lo mejor sacas algo de información. Pero ese fue el único caso y a mí estas cosas me sientan muy mal. O sea, lo de ponerme y va a ir a probar algo y decir esto no se puede hacer, yo lo llevo muy mal. Y entonces, pues nada, me quedé mirándolo y dije, bueno, pues si no lo puedo hacer con el tamaño, tiene que haber alguna diferencia. Voy a mirarlo bien, estuve ahí mirando y al final, después de
pues 2 o 3 días de mirar a ratos cosas y tal. Entonces me fijé en una cosa. ¿Os habéis fijado que ahora todas las páginas nuevas con este interfaz más bonito, todas acompañan los resultados de algo multimedia? Pues yo me di cuenta y dije, caray, esos son imágenes. Cada una de esas respuestas, cuando yo busco y me devuelve 5 resultados, carga 5 imágenes de esa página. Y entonces hice una prueba. Ahí abajo hice una búsqueda que no devolvía ningún resultado y mirándolo me cargaba una imagen, que era la de la esquinita de arriba a la derecha, que es nuestra imagen. Aunque no era una imagen de verdad, era la imagen esa fake que te ponen con la letra, pero es una imagen. Y cuando hacía una búsqueda que sí que devolvía algún resultado, 2 imágenes. Y además esas 2 imágenes, por un tema de performance, están en una CDN. O sea, es una conexión, son conexiones completamente diferentes a la conexión que se está trayendo el HTML y que se está trayendo todo. O sea, se ven en la red clarísimamente. Entonces dije, vale, pues parece que esto tiene buena pinta, ¿no? Yo hago las mismas peticiones que hacíamos antes y en lugar de contar los bytes voy a contar las conexiones. Si veo que se va a la CND de Google y me hace 2 conexiones para traer esas 2 imágenes, pues es que la búsqueda era buena. Y si no, pues no. En esto me encontré, digamos, con 2 problemas al intentar hacerlo. Uno fue que las imágenes se cachean. Entonces sí, yo puedo probar hacer una búsqueda y eso me devuelve 2 imágenes. Y si hago la misma búsqueda otra vez o hago otra búsqueda que me vaya a devolver alguna de esas imágenes están cacheadas, ¿verdad? Eso no está. Entonces, perdón, me pasa muy rápido. Esa caché a veces dura, pues, 24, bueno, esa cosa enseñaba antes, duraba 24 horas, a veces dura más. Entonces, una manera que encontré es de, bueno, estoy en medio, estoy haciendo man in the middle, la caché ocurre cuando te llega la respuesta. Entonces, ¿qué pasa si yo veo 2 imágenes que se van a cargar y dropeo las conexiones? Ahí ya no se cachea nada. Entonces, con eso más o menos lo solucioné. Y la primera conexión, más o menos lo que me di cuenta es que cuando tú conectas, y tú conectas desde España, te carga las imágenes, la mayoría de páginas, en un CDN que está cerca de donde estás. Entonces, si tú enrutas de alguna manera, VPN o mandándolo a algún servidor que está en Estados Unidos, de repente las imágenes se cargan desde otro servidor. Y el navegador no tiene ni idea de que esas 2 imágenes son iguales. Entonces no se cachea. Entonces, con esas 2 cosas, más o menos, pues me monté pues este tema, ¿no? Y entonces le añadí la funcionalidad, le hice un fichero más o menos así. Entonces ahora el control es un open, abre una ventanita, el Oracle son conexiones, la acción que hace ya no es relay, es drop, porque las estoy echando, digamos, y el resto pues es más o menos. Ahí el guess delay y el test delay son el tiempo que me espero entre pruebas y cuando acabo una batería de pruebas hasta el siguiente. Se puede modificar ahí porque mi idea es en el futuro que lo de autodetecte, pero depende de la velocidad de la red y de lo viejo que sea el ordenador al renderizar, digamos, la página, pues a lo mejor con un segundo tiene bastante o a lo mejor necesito un par. Entonces... Y lo que sale era más o menos esto. Bueno, esto salía... Al principio lo hice... No sé si habéis visto que antes os he enseñado que había un 0, que había ceros y menos no sé qué. Esto es porque al principio cuando hice esto, lo hice, digamos, lo que hacía era una especie de clustering. Yo cogía todas las conexiones que había habido y yo sabía que había hecho 10 peticiones más 2 dummies, 12, y yo lo que hacía era, me hice un algoritmo tonto, que lo que hacía era intentar clusterizar eso en 12 grupos, viendo las conexiones que están más cerca, porque cuando la página empieza a cargar imágenes, las carga una detrás de la otra. Y eso funcionaba más o menos bien, pero luego se me ocurrió otra cosa que funcionaba un poco mejor, y era que yo le hacía un separador. El separador es que entre prueba y prueba, yo le hago una conexión mal hecha que provoca un error de SSL, y eso se ve en la red, error SSL.
Y entonces tengo un separador, cuando estoy capturando en el proxy, tengo exactamente, veo dónde estoy acabando, la información que me llega de la petición, ¿no? Los paquetes de una petición, o las conexiones en este caso, cuándo acaba una y cuándo empieza la otra. Y así, pues más o menos, contando cuántas conexiones, veis que ahí hay 1, 1, 1, 1, 1, 4. Pues sabes cuál es la guess, digamos, que ha funcionado. Y entonces, con esto dije, vale, pues ahora me voy otra vez a ver a la lista, a ver lo que cae. Tampoco es que los haya mirado todos, pero miré algunos ejemplos. Uno es el que ya habéis visto del Google Contacts. Luego hay una demo que esa pues la tengo grabada en vídeo y vais a ver cómo va sacando el teléfono en Google Contacts. Y ahora os voy a explicar, porque el vídeo va un poco rápido, entonces os voy a explicar ahora más o menos qué es lo que vais a ver en el vídeo para que así luego podáis fijaros. El Google Inbox. Gmail no, porque Gmail no carga imágenes de las personas que te han escrito, pero el Google Inbox lee los correos igual que el Gmail. Y ese sí que carga, digamos, pues una imagen de la persona que te lo ha mandado. El Google Inbox lo que pasa es que lo que indexa, digamos, es por palabras. Entonces no puedes buscar carácter a carácter, pero puedes pasarle un diccionario de palabras y una serie de correos y te puede ir sacando si has hablado con una persona de determinados temas, por ejemplo. Además, estas indexaciones a veces te hacen match aunque sean sinónimos y tal, con lo cual, pues algo se puede sacar también. ¿Veis? Ahí está la imagen esa y está cargando las dos imágenes, aquella y esta. El Google Drive. El Google Drive te carga una previsualización. Cuando tú buscas, te enseña los ficheros y te enseña una previsualización de cada uno de los ficheros de los resultados. Entonces pasa un poco lo mismo. Hay ahí una imagen extra de todas las que carga que no se carga cuando no devuelve ningún resultado. Entonces también podemos saber. Google Drive, además, una cosa que tiene es que también indexa el contenido de los ficheros. Entonces tú puedes buscar por cosas que estén en el contenido de los ficheros. Pero pasa un poco como con los correos, indexa por palabras. Pero, por ejemplo, si tienes en la demo, enseño un documento PDF que tiene una tarjeta de crédito y entonces va sacando de ahí los trocitos de la tarjeta de crédito y luego los ordena. ¿Vale? En Dropbox era curioso porque en Dropbox no cargaba, creo, las previsualizaciones cuando tú buscabas, te cargaba un icono, pero ese icono se lo traía en una imagen muy grande, cortaba un trocito y lo pegaba con todos los iconos. Pero, claro, no cargaba imágenes cuando tú previsualizas, pero cuando te equivocas cargaba una imagen diciendo, te has equivocado, no, aquí no hay nada. Entonces al final da lo mismo, porque como yo hago dos peticiones dummy, da igual que sea más grande o más pequeño, es diferente o igual. Entonces yo puedo comparar. Entonces en este caso, con que cargue esta imagen, si veo que carga esta imagen, es que he fallado. Si no carga esta imagen, es que ha enseñado algo. ¿Verdad? Y con Facebook en el Messenger también pasaba algo parecido. También era solo por palabras, no era como Google Contacts que podías ir letra a letra y sacarlo todo, pero pues también podías hacer búsquedas y como te cargaba ahí pues las cosas que habías ido diciendo en las conversaciones, pues más o menos también podías sacar. Además, esto era curioso porque cuando buscabas dos términos solo te hacía match si estaban en la misma línea de texto. Entonces tú podías ir sacando línea a línea todo lo que se iba diciendo, ¿no? Y podías sacar conversaciones si tenías un... Fiesta. An HTTPS Side Channel Party. José Selby. En los últimos años, varios ataques que explotan problemas de canal lateral en tráfico TLS han sido lanzados con el objetivo de extraer información protegida por HTTPS. Crime, Breach y Time son claros ejemplos de esos ataques. Al ser reconocidos, la mayoría de los sitios de Internet han tomado medidas para protegerse de ellos. Desafortunadamente, esto no es suficiente, ya que el tráfico HTTPS tiene otros canales laterales que podrían ser explotados de manera similar. José Selby
Ha estado trabajando en la industria de la seguridad durante los últimos 13 años. También es instructor de comunidad del Instituto SANS en cursos de pruebas de penetración y orador regular en conferencias de seguridad. Hola, buenas a todos. Bueno, como ya me han presentado, mi nombre es José Selvi. Vamos a hablar de, bueno, os voy a contar cómo empezó todo esto. Empezó haciendo un trabajo y bueno, casi toda mi vida he hecho penetration testing, me he dedicado a ver vulnerabilidad pues de software, de productos, y ahora en este momento pues trabajo en Prosegur, que no solamente tenemos furgones y tíos cachas, como podéis ver, tenemos también pues gente en ciberseguridad. Entonces, yo, como habréis notado ya, no soy de por aquí. Soy de una ciudad que se llama Valencia, en España, en la costa del Mediterráneo, que es una ciudad que a mí me encanta y os invito a venir cuando queráis. Y os digo esto para que tengáis en cuenta dos cosas. La primera es que en mi ciudad nos gusta quemar cosas. Entonces, esto es de unas fiestas que hacen en mi ciudad una vez al año, y básicamente hacemos unos muñecotes de cartón piedra que, como veis, son de altos como un edificio. Hacemos un concurso a ver quién es el mejor y luego les pegamos fuego a todos. Así somos, así que mantened alejados de mí cerillas, mecheros. Y la segunda cosa que tenemos por favor, tened en cuenta, es que, aunque probablemente lo sepáis ya, para mí eso es cogerse un ciego guapo. Esa es la pija de las Spice Girls. Esta es Doña Concha, que mi suegra se llama Concha. Y mi favorito, esto es un pete. Así que si digo alguna cosa de estas, no es que yo sea un pervertido, o por lo menos no lo quiero demostrar aquí, es que me salen así, ¿vale? Entonces, perdón. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues os cuento la historieta. Yo estaba trabajando y me dedicaba, como os decía, a romper cosas, y nos mandaron a un compañero y a mí a una ciudad de algún sitio del mundo, que no voy a mencionar, en la que casi todo el mundo conducía más rápido que yo, como podéis ver. Y pues nada, fuimos allí, nos mandaron un cliente y nos dijeron, vale, pues tenéis que auditar esto. Y esto estaba compuesto de varias partes, y había un cacharro físico, había una aplicación web, y una serie de piezas. Entonces, de entre esas piezas, había una aplicación web que parecía que se sincronizaba con una base de datos y leía usuarios, y tenía una pinta más o menos así. No os enseño la de verdad, evidentemente. Me he hecho una para enseñároslo. Entonces, esta aplicación a mí me llamó la atención. Bueno, era una parte, una mierda de report no, pero me equivoqué la manera de enfocarlo, según me dijo él. Me dio un par de notas explicándolo y luego lo fixearon y me dieron un pequeño reward. Y de Dropbox lo mismo, lo mandé, me mandamos unos correos, le costó un poco más arreglarlo, también pagaron un poquillo, y así fue mi experiencia con los bug bounty. Dropbox lo fixeó como yo pensaba que lo iba a fixear todo el mundo, que es poniendo un token anti-CSRF y te olvidas de la historia. Y Facebook lo que hizo fue poner una especie de, una ventana que cuando buscas y no has buscado, digamos, directamente ahí, sino que conectas directamente a la búsqueda, te saca esta ventana y le tienes que dar a aceptar, con lo cual el efecto es un poco el mismo. Y eso es todo. Muchas gracias. Si preguntas, si alguien quiere comentar algo, estaré por aquí. Muchas gracias a todos. No da tiempo.